¿Qué es la divina presencia de Dios en cada uno de nosotros? ¿Cuál es la constitución del ser humano? Ya que han preguntado y muchas personas siempre preguntan, ¿qué es la presencia yo soy? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? Vamos a explicárselos para que siempre lo tengan presente. Esto hay que tenerlo siempre claro, siempre. Y si no se entiende o hay alguien que no lo conozca, se para la actividad, se detiene la actividad, se explica, se busca la lámina, porque sin esta explicación, todo lo demás es vago. Al revés, con esta explicación todo puede quedar aclarado. El ser humano es una unidad de pensamientos, sentimientos, acciones y una cantidad de cosas más que vamos a ver. Pero para su estudio desde el punto de vista interno, se ha dividido en tres. Esto es muy antiguo. Ya San Pablo hablaba de esto, de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y lo tenemos allí en esta lámina. Espíritu es la parte superior, el alma la parte central y el cuerpo. Esta lámina está en tres partes. Son, digamos, espíritu, alma y cuerpo. Ya se los voy a explicar. Tu verdadera realidad, la verdadera presencia del ser en nosotros es la parte superior que se le llama el espíritu. También se le puede conocer con el nombre de mónada. Algunos filósofos de la historia de la humanidad, como Leibniz, hablaron de la mónada. La mónada quiere decir nuestro espíritu. Mónada quiere decir que no tiene ventanas, no tiene aperturas, porque es una integridad con todo. La mónada que es nuestro verdadero espíritu, no tiene jamás mala voluntad, no tiene jamás temor, no es ignorante, lo sabe todo, no tiene faltas de amor, tiene todo el amor que se necesita, no es fea, es todo belleza, es todo armonía. Esa presencia también es pura salud, es pura verdad, consagración, también es paz, es provisión, también es perdón y libertad. Nosotros tenemos que manifestar esas maravillas de la mónada, de la presencia yo soy, en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no sucede? Por nuestra negatividad, por la falta de buena voluntad, por la ignorancia, por el odio, por la desarmonía, por la mentira que manejamos, por el espíritu en pie de guerra con que vivimos a veces, por la falta de libertad. Todas esas cosas impiden que eso se manifieste. Bien. El objetivo de la encarnación de la mónada es que ella tiene todo lo que es Dios, porque se desprendió del gran sol espiritual central, que es la vida una. Pero todo ese potencial de energía tan tremendo no se puede meter dentro del cuerpo físico, pero necesita estar conectado con él, porque ella tiene todo eso, es todo eso, pero no es autoconsciente. Y esa autoconciencia la va a conseguir con el cuerpo físico, que es lo que tenemos nosotros aquí abajo. Este es el cuerpo físico, lo que ustedes tienen sentados allí en sus sillas. Y este cuerpo físico, a través de la evolución, tiene que desarrollar algunas cosas que ustedes están aprendiendo, como por ejemplo, pensar correctamente, positivamente, hablar correctamente, digamos positivamente, actuar correctamente, tener un trabajo que no sea vendiendo drogas, ni vendiendo carne, ni vendiendo alcohol, un trabajo, digamos, positivo, tener una correcta observación, una perfecta meditación, comprensión de todas las cosas y hacer un esfuerzo por conseguirlos. Eso está simbolizado en el ser inferior con una rueda con 8 rayos, pues son 8 puntos. Esto lo enseñó el señor Gautama y son
los requisitos para la primera iniciación, que es un grado en el sendero espiritual. Este mismo símbolo tiene una cruz de Malta, que son 4 también requisitos, que son el principio de mentalismo, aprenderlo y ponerlo en práctica, que tiene que ver con el recto pensar, desarrollar el Cristo, que ya voy hacia eso, que es desarrollar los 7 rayos, que ya se los voy a decir, y el rayo violeta, que ya se los explico. Esa energía de nuestra personalidad, a medida que va evolucionando y desarrollando todas estas cosas, va desarrollando conciencia. Y se va a ir encontrando con nuestro verdadero espíritu. Y va a haber un punto donde se van a unir, que es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Entre el espíritu y la materia. Y eso se llama el alma. Es el Cristo. Y no es otra cosa que la conciencia. Y está dibujado aquí, en el medio, y está rodeado por lo que se llama el cuerpo causal, que son 7 rayos concéntricos, donde cada uno de ellos, de estos rayos, representa un aspecto del Cristo. La presencia yo soy, que está arriba, no tiene cuerpo causal. Quien tiene cuerpo causal es el Cristo, porque es donde se acumula la conciencia. No solamente eso, ese cuerpo causal va a haber un momento en que se va a perder. Lo vamos a entregar, lo vamos a donar a la humanidad en la 4ª iniciación. Esto se une por medio del cordón plateado, que con nuestra buena conducta, nuestras acciones espirituales, vamos a ir ascendiendo este cuerpo físico, y con la llama violeta, que es la llama de la transmutación, ir transmutando, consumiendo, disolviendo todo lo negativo, hasta que nosotros nos fundamos primero con nuestro Cristo o nuestra alma, para después fundirnos con nuestra verdadera realidad, que es la presencia yo soy o la mónada. El Espíritu Santo, esta es una trinidad de espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo es la parte divina del cuerpo, la manifestación del espíritu en el cuerpo, es lo que se le llama el Espíritu Santo. Por eso está representado en la Iglesia Católica como una paloma descendiendo, porque está descendiendo a la materia. Y por eso simbólicamente, metafóricamente, si lo interpretamos de esta manera, la concepción de María, María representa la naturaleza, representa la Madre Divina, ¿verdad? Es insuflada por el Espíritu Santo, por eso que dice que concibió por obra y gracia el Espíritu Santo, y trae a la manifestación el Hijo, que es la conciencia y que es el Cristo. Eso es el Espíritu Santo. No quería estar hablando de encarnaciones, eso a mí no me importa mucho. Lo importante es que estamos vivos es ahora. Pueden no creer en vidas anteriores, pueden no creer en vidas posteriores, eso da igual, ¿verdad? Pero, ya que me haces la pregunta, el Cristo, el alma, es una sola. Se otorga en el momento en que nos individualizamos de la conciencia grupo o el alma grupo animal. Y en ese momento adquirimos el primer rayo de conciencia, que es un alma. Y la vamos a mantener hasta que nosotros ascendamos a la conciencia del yo soy o de la mónada, que incluso nuestros maestros no han llegado a ella todavía. Ellos viven en la conciencia del Cristo, del alma. Ellos tienen que, en iniciaciones que ellos van a tener en su futuro, llegar a ese estado de conciencia. Sí, es tremendo esto, porque se ha dado el conocimiento del yo soy y todo esto, y hay personas que creen que los maestros viven allí. No, ellos viven en el plano mental superior. Si ellos vivieran en el plano del yo soy, no se pudieran comunicar con nosotros. Hay iniciaciones que son grados de evolución. La primera iniciación corresponde con el nacimiento del Cristo, y también corresponde con el nacimiento de Jesús en el pesebre. La segunda iniciación es la purificación del cuerpo astral y corresponde con el bautismo de Jesús en el río Jordán. La tercera iniciación es la transfiguración,
de acuerdo a la vida de Jesús, y es cuando se revela el Cristo y se ilumina el cuerpo. La cuarta iniciación está tipificada por la crucifixión de Jesús en la cruz. Todos tenemos que pasar la crucifixión, que es crucificar o positivar el cuerpo físico, etérico, astral y mental, para ser doblegados a los pies del alma de nuestro Cristo interno, y eso fue lo que tipificó Jesús, para ir a la quinta iniciación, que es lo que se llama la ascensión. Son grados que en la metafísica instruimos sobre ellos. Es más, tenemos cursos sobre esto, que cuando ustedes terminen sus cursos básicos, los cursos básicos son pilares, que son como 10 semanas de clases. Después viene 7 rayos, que son también como 10 semanas de clase. Después viene el curso de metafísica avanzada, que son como 20 semanas de clase. Después metafísica principios, que son más o menos también unas 20 semanas. Y después entonces usted puede optar a estos estudios mucho más profundos. O sea, más o menos el ciclo básico de estudios son como unos 3 años, 2 años y medio a 3 años, dependiendo pues si se da una clase cada semana. El cuerpo causal lo tiene todo el mundo. Y es indiferente que lo sepa o que no lo sepa. Entonces hay gente muy buena, incluso hay gente no espiritual, que vive haciéndole el bien a los demás, enseñando, instruyendo. Bueno, muchísima gente que no son ni católicos, ni musulmanes, ni judíos, que son agnósticos o ateos, como dicen por allí. Entonces, pero son personas que viven sirviéndole a la humanidad. Ellos siguen acumulando ese haber en su cuerpo causal, de acuerdo a los 7 rayos, van acumulando, por ejemplo, todo lo que sea voluntad, fuerza, poder en el rayo azul, todo lo que sea sabiduría, instrucción, discernimiento, rayo dorado, todo lo que sea amor, unión con los demás, rayo rosa, todo lo que sea armonía, belleza, pureza, rayo blanco, todo lo que sea verdad, vinculación, ciencia, rayo verde, todo lo que sea prosperidad, paz, rayo oro rubí, todo lo que sea perdón, liberación, amor compasivo, rayo violeta. Y eso es el haber que va a hacer que se le manifieste el Cristo o el alma, que también es independiente si la persona cree o no cree en eso, da igual. Puede ser manifestado por personas de cualquier religión y de cualquier teoría o fe o confesión, ¿sí? El desarrollo del Cristo es tomar conciencia de qué, de los 3 aspectos básicos del Cristo que están aquí, que son voluntad, sabiduría y amor. Tener buena voluntad para con los demás, amor para con todo el mundo. Cuando digo amor, es no dividirse, no fraccionarse, sentirse uno con todo el mundo. Y luego, por supuesto, sabiduría, inteligencia. Las personas, mientras más saben, más inteligentes son, más cultas son, tienen la oportunidad de desarrollar ese Cristo. Los seres más sabios de la tierra, Octavio Paz, Arturus Larpietri, no sé, pues toda esa gente tan sabia que ha habido también en la historia de la humanidad, como Leonardo da Vinci y todo, son personas que están desarrollando ese Cristo. Y ni hablar, por supuesto, de personas como Jesús, el señor Gautama llamado el Buda, Mahoma, Krishna, Abraham, el de la Biblia. Todos esos seres han desarrollado ese Cristo. El Cristo es conciencia. Cuando se tiene conciencia de todo esto, es imposible tener orgullo espiritual, porque el Cristo elimina la personalidad. Para poder desarrollar el Cristo hay que eliminar la personalidad. Y la personalidad es la que tiene el orgullo, el egotismo. ¿Sí? Bien. Bien. Aquí hay un requisito que dice recto pensar. Y aquí hay uno que es concomitante, que es mentalismo. Esto quiere decir que todo es mente, que lo que tú piensas se manifiesta. Toca decir que o es difícil o que cuesta. Si tú piensas que cuesta y es difícil, te costará y te será difícil. Si tú vas a tomar unas clases de manejo y te ponen a decir, no puedo manejar, pero es que estoy muy viejo, pero esto es muy complicado, pero es que hay mucho coche, nunca vas a manejar. Al revés, si tú, aunque estés hecho una mata o hecha una mata de nervios, dices, sí voy a manejar, ¿dónde que se mete la primera, la segunda? ¿Dónde se acelera? ¿Dónde se frena? Sales manejando el primer día. Si piensas que esto es difícil, difícil será. Por eso la primera actividad
que se da el primer día que se viene a la metafísica, es aprender el principio del mentalismo. Y todos los facilitadores que están aquí en primera plana, dense cuenta que a pesar que uno vive hablando de eso todos los días, y uno vive como quien dice martillando y martillando en el tema, la gente no termina de entender la ley de mentalismo. Eso no es para que los regañen, sino para que sigan insistiendo hasta que logren positivar a la gente. Ahí dicen, no, yo soy muy positiva. Mentira, la gente no es positiva. La gente es muy negativa. Fíjense que ella sabe de la presencia y está afirmando cosas que denotan que no está poniendo en práctica el principio del mentalismo, que es que todo es mente. Y si tú piensas que eso es difícil, difícil será. Si tú piensas que es fácil, fácil será. Él pregunta sobre la pérdida del alma. Ese es un tema que no voy a ahondar sobre él porque son casos muy difíciles que se den. Eso no es así que se pierde el alma por cualquier cosa. La pérdida del alma es perder la conciencia crística. Es cuando una persona, no cuando una persona roba, esos ladrones comunes que están en la cárcel, esos no pierden el alma. Ni siquiera un asesino pierde el alma. Estoy hablando, por ejemplo, cuando es un asesino masivo que ha mandado a matar o ha hecho matar a millones de personas, que es malo y ha torturado a millones de personas, que es la esencia de la maldad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le retiran la jerarquía espiritual, le retiran a esa corriente de vida, esa parte divina, para que haga una involución y vuelva esa corriente de vida al gran sol espiritual central y comience su camino evolutivo de nuevo. Es como borrarle todo y empiece de cero. Eso es lo que se llama la pérdida del alma. Pero en la historia de la humanidad no son muchos. Generalmente le sucede a lo que se les llaman magos negros, pero magos negros de los terribles, ¿sí? Bien. Esta lámina es una lámina pedagógica para que tú la veas y aprendas. Y por eso tiene tantas especificaciones y está correctamente hecha con todos los lineamientos de quien da la instrucción en la jerarquía espiritual y quien está responsable de revelarla. Tiene más cosas de las que he hablado, pero he hablado solamente de las básicas, las necesarias a saber. Todo el mundo tiene esto, es como que si fuera la fotografía espiritual de ustedes. Todo el mundo lo tiene. Connie Méndez me enseñó que uno cuando ve la lámina de la presencia, uno dice, así soy yo. Bien. Estas frases, expresiones, atributos o calificaciones, como decir el ángel de la guarda, esto o lo otro, o el soplo del Espíritu Santo y todo esto, a veces no se puede decir exactamente, porque cuando fueron concebidos ellos no estaban pensando en estas cosas que nosotros estamos revelando. Pues la humanidad en aquel entonces, hace 2000 años, cuando se empezaba a hablar de todo esto, no tenía estas revelaciones. Estas revelaciones vinieron a finales del siglo XIX, ¿verdad? Comenzaron más o menos con Elena Petrovna Blavatsky, ¿verdad? Entonces sí se puede asociar un poco el Cristo con el ángel de la guarda.